Para darle inicio a este maravilloso evento del día de hoy, el cual reúne, por un lado, pues, unos dichosos estudiantes que están ansiosos, dichosos, por entrar a este mundo de la investigación cultural, específicamente en el mundo de la champeta. Estos estudiantes están aquí junto a la profesora Daniela Guardo, profesora tecnológico con FENALCO y Marlis Campos. Estamos trabajando actualmente en un proyecto que se llama Imaginarios Sociales que se tejen en torno al gusto por la música champeta aquí en la ciudad de Cartagena, entendiendo los estereotipos, la discriminación. Creo que lo acabas de vivir allá abajo, ahorita nos comentabas cómo fue esa experiencia también, para que nos demos cuenta que este proyecto definitivamente hace parte de nuestra cotidianidad. El día de hoy vamos a realizar un conversatorio con el cual contamos con la presencia de tres integrantes que han venido trabajando por la champeta en estos últimos años, y ellos mismos van a tener la oportunidad de presentarse. Solo que lo digo de la manera más o menos: Rafael Escayón, gestor cultural champetúo, ¿no? Por este lado tenemos la picotera Mili Iriarte. Hace poquito estuvo en Europa dando conferencias. Ay, mira cómo levantan las cejas, Mili, ¿la viste? Como que ok, dando conferencias acerca de la música champeta. Así que para nosotros es un honor que nos acompañen el día de hoy y que hayan aceptado la invitación. Nosotros, pues, nuestro objetivo es investigar quién más ustedes para generarnos ese ambiente por la investigación cultural, específicamente la champeta. Y aquí todos también somos champetudos, ellos también. Todos. Adelante. Bueno, también le doy las gracias a Leo Sampler, aquí que nos acompaña también como parte del equipo. Además de que es un hombre picotero, así también el maestro en el tema del samplismo, y que está dando clases allá para que quieran en la Casa Museo Rafael Núñez de Samplismo, que es esa intervención. Estamos integrados por varias organizaciones, varias asociaciones, macroasociaciones, como son Asombres y Champeta, que es la asociación de todos los cantantes que quieren agremiarse dentro de este tema patrimonial. Se llama Asombres y Champeta. Tenemos ASO Danza Champeta, que es la asociación de todas las escuelas de danza, los coreógrafos de danza. Tenemos también las mesas permanentes de la cultura picotera por departamento, y tenemos la fundación. Imagínate, o sea, muchos años, 26 años, estudiando, investigando qué es la champeta, qué se trata, cuál es su profundidad. En esa investigación llamada etimología de la champeta, han surgido otras investigaciones fascinantes, como la investigación de la picotera Mili Iriarte, digamos, como dedicado su vida a la investigación en el aspecto de las mujeres dentro de la cultura, que era un capítulo muy invisibilizado, e inclusive también desde todas esas otras perspectivas que no han sido tan visibles por los canales tradicionales, ya sea emisoras, ya sea, digamos, estas personas o estas perspectivas que han sido no tan visibles. Y bueno, yo, para terminar mi presentación de quién soy el coordinador junto con mi equipo, obviamente, del Plan Especial de Salvaguardia, que es como las medidas para proteger a la cultura champetúa, pero también para entenderlas, para ver sus riesgos, amenazas, pero también fortalezas. En todo este tiempo estamos en este momento ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Colombia, en un reconocimiento como patrimonio de este país. Gracias, Rafa. Bueno, gracias a todos y todas por aquí, que está poniéndose la camiseta fuertemente de la champeta. Eso nos alegra, nos motiva mucho. Mi nombre es Milicet Martínez Iriarte, conocida artísticamente como Picotera Mili Iriarte, que se han también en redes sociales, sapeando, tocando, en una página de más de 60.000 seguidores. Ella se autorreconoce como una mujer afro, feminista, champetúa, vegana. Soy profesional en administración de empresas, casi ya muy pronto profesional en historia y patrimonio en la Universidad Magdalena. Trabajo como administrativa en la Casa Museo Rafael Núñez. Soy la fundadora también de la primera y única banda femenina de champeta en la historia, que se llama Las Emperadoras de la Champeta. ¿Cómo para las emperadoras para que las sigan? Más allá de hablar un poquito más de ese proyecto, como lo decía la compañera, recientemente este año estuvimos en Francia, tuvimos la oportunidad de compartir en la Universidad Bordeaux de la ciudad de Bordeaux, estuvimos tocando en París y también estuvimos en Londres, Inglaterra. Llevando, por supuesto, este mensaje de la champeta como patrimonio y más específicamente el papel que cumplimos nosotras las mujeres en esta cultura. Un trabajo que
afortunadamente está siendo bien recibido, está siendo objeto de estudio. Pronto sale un artículo publicado en español y en francés. Ojalá tenga la posibilidad de compartírselo en una futura conversación, un futuro encuentro que tenga con ustedes para que lo podamos discutir más ampliamente. Porque hoy, muy seguramente no nos va a punto de expresiones culturales asociadas a la manifestación champeta, que es como realmente se llama. Este proceso de manifestación es muy amplio, es muy complejo y de verdad, Rafa, que siempre tratamos de como dar lo más grueso, lo más fuerte, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Y ustedes que son unos estudiosos, que han empezado como objeto de estudio, por ejemplo, un género musical, pues les invitamos a que amplíen ese espectro. Es una manifestación que hasta donde vamos contando 11 macro expresiones o características. Eso como una presentación muy general. Tengo una investigación que se llama El papel de la mujer en la cultura champeta, artículo publicado en el año 2017 en el marco del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palermo. En el libro que se llama La champeta es Memoria, Identidad y Patrimonio, de los Restos Cultural también, donde se hizo esa primera como ese primer diagnóstico de cómo estaban las mujeres en la champeta. Próximamente quiero sacar ya un texto más autoetnográfico que cuenta un poco esa relación, no solo de las cantantes, que era el primer tema, el primer texto, sino también de las mujeres picoteras. Cómo lo vemos también las mujeres programadoras, artistas, o lo que la gente conoce como DJs, animadoras en la escena. Es decir, cómo ser parte, porque yo inicio como académica dentro de la champeta, muy seguramente con ustedes, que no se sorprenden, en el futuro salen una cantante, una picotera. Porque así empecé yo también como académica fascinada por todas las historias de vida de estas mujeres y luego me doy cuenta de que efectivamente hay muy pocas mujeres picoteras y decido lanzarme como mujer picotera en el año 2018, pero con un enfoque feminista. Gracias, esa es una breve introducción. Si quieren más pueden consultar en YouTube. Como les digo, tengo mi canal donde hay varias entrevistas y varios videos donde ya podrán ver un poco más de qué es lo que hago en la escena ya propiamente aquí. Bueno, ok, pues sí, podemos ir avanzando en la diapositiva. Bueno, este movimiento ha sido ganador de diversos reconocimientos y de diversos premios a nivel nacional, mundial. Vamos a seguir avanzando. Bueno, como les dije, hay una mesa permanente de la cultura picotera por departamento, es decir, Bolívar tiene su mesa de la cultura picotera, donde están picos fraccionados, picos de champeta de género, picos de música africana, que aquí le llaman salseros, los turbos. Entonces, todos esos picos tienen una mesa permanente por departamento. La cultura picotera de Bolívar es muy Atlántico y es muy distinta a la de otros territorios de Colombia. Es decir, cada departamento tiene como su propia microidentidad de cultura picotera. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué es la champeta? Empezando por ahí, ¿no? Porque uno habla de la champeta. De hecho, yo hago el ejercicio a veces de preguntarle a los mismos cantantes, a los mismos de lo que en realidad, digamos, puede abarcar toda la manifestación. Lo que hemos nosotros, después de 26 años, yo y todo el equipo que ha estado con nosotros en décadas, entendido como la champeta, es que es una identidad sociocultural que en algún momento fue discriminada, fue señalada de manera peyorativa, racializada de manera negativa, es decir, con calificativos racistas, elitistas, clasistas, aporofóbicos, es decir, discriminación por el trato social, por, digamos, el nivel socioeconómico. Y esta cultura existe desde hace muchísimo tiempo, tiene el origen como cultura popular en Cartagena, se le debe mucho no solamente a las etnias afro e indígenas, como digamos esta hibridación que existió entre los tres continentes, sino también a un momento ya mucho más moderno, desde la llegada del ferrocarril y luego toda la cultura que se fue cocinando en Cartagena de Indias, que terminó generando una cultura musical que originalmente también hay que reconocerle la llegada de los ingenios azucareros a finales de 1800, principios de 1900, cuando llegó mano de obra cubana a Bolívar y se generó un diálogo entre la música de sexteto, sones y rumba cubana con el bullerengue sentado, la chalupa y otros géneros que aquí existían. Entonces se creó como una melomanía musical
de tal manera que luego cada barrio, cada sector, desde Semaní, Chapacú, Torices, comenzaron a crear como unos gremios alrededor de esa música, y de ahí es que proviene la cultura picotera. Que la cultura picotera no se llamaba picotera, ni el pico se llamaba picó, o sea, las cosas no nacieron existiendo de una manera inmediata, fue una construcción con el tiempo. Pero esa cultura que existió aquí, llámese como se llame, era reconocible y era también discriminada, obviamente, porque era asociada a la marginalidad, a la pobreza y a la negritud. ¿De qué es la champeta? Una identidad sociocultural que tiene unas características internas, y que entre esas características la más reconocible es el género musical, y que el género musical también entra como para reconfigurarlo. Lo vamos a ir pasando con poco. Pues yo digo una y tú dices otra. Tú dime el género musical. Bueno, el género musical champeta, que es quizás un poco esa, sí, como eso que le estaba comentando Rafa, él ahorita mismo, de dónde nace, ¿no? Que justamente ese diálogo también con la música cubana, con la música que traían también de los exclusivos picoteros, con ese diálogo que hubo también del Festival de Música del Caribe, que es un aporte muy interesante, muy importante en la historia de la champeta. Y que luego se crean diferentes agrupaciones, entre ellas una de las más reconocidas, más fuertes, y la primera que reconocemos también en la historia fue Ana Swing, que estaba formada por Viviano Torres, Víctor Pérez, Charles King y algunos músicos reconocidos como Álvaro Cuellar, que eran también músicos del maestro Justo Valdés, que pertenecían a la banda de Son Palenque, que luego salen de ahí y forman su propia agrupación que se llama Ana Swing. Luego vienen otras agrupaciones. Yo quiero decir género, ya tú dices la danza. Nailanda, Beliantú, Blanco, Pusima, y otros artistas como Hernán Hernández, bueno, un montón de artistas que de ahí se fueron desplegando. En los 90 tuvo un boom muy importante con la llegada de Álvaro el Bárbaro, con Cándido Pérez, con un montón de artistas. Digamos que la característica más importante, porque cuando uno habla de champeta aquí y en cualquier otra parte del mundo, la gente siempre escucha, queremos es escuchar, referenciar la música. Su principal estructura, porque la champeta es de esos géneros que pueden haber diferentes formas de configurarse. La estructura que mantenemos presente es una intro, un coro, un espeluque y un desarrollo de la canción. Los instrumentos que encontramos en este género musical principalmente son la batería, las congas, el piano, el bajo, la guitarra y un instrumento muy importante que es el SK5, que es un sampler así pequeñito que tiene los sonidos característicos del perro. De ahí la marca, que no nace un león y no pongo, ya, no va a cantar. De ahí hace la palabra perreo, que es esa intervención digital que se hace luego de producir la canción con estos sonidos. Es un instrumento que poco a poco se ha ido perdiendo, pero estamos tratando también de salvaguardar, porque creemos que hace parte de esa memoria musical de la champeta, y que en muchas de las entrevistas que hemos tenido con otras agrupaciones, cuando salían de aquí de Colombia y se iban para otros países y tocaban las canciones sin esta intervención digital, el reclamo del público era: eso de champeta, hace falta el sonidito de los perritos, ¿dónde está el sonido de los perritos? La calidad de esta canción es así. No, hace No, parte de, no, sí, de una batería. Entonces, bueno, eso es como para decir en términos generales qué es el género musical, cómo se construye, cuáles son sus elementos que hacen parte de esa caracterización. Por supuesto, hablamos de género musical y aquí nos echamos 2 horas porque llegó el primero, que el LP, que el disco, que bueno, hay muchas discusiones. Un aporte muy interesante aquí en el género musical es que aunque es un género predominantemente hecho por hombres, las mujeres también han hecho parte desde casi que enseguida de la construcción del género. Muy bien. Gracias. Bueno, siguiente. Ahí verán. Ya. Porque ahí está lo. Yo quería agregar aquí que el género musical ya está configurado, que hay una equivocación social que también hay que corregir, que aunque la sociedad es la que nombra las cosas, la sociedad es la que determina las realidades, también es verdad que la sociedad a veces crea unos imaginarios que no son los verdaderos. Por ejemplo, aquí cuando preguntan cómo se divide la champeta, muchos dicen que champeta africana, champeta criolla y champeta urbana.
Y bueno, es como que hay que redefinir un poco eso porque la champeta africana como tal no existe. Es decir, existe para nosotros un imaginario de que toda la música que es africana y toda la música latinoamericana, afrodescendiente o afrodiaspórica, nosotros le llamamos hasta eso champeta africana. Ni siquiera es netamente africana, sino que es de las islas que tenemos aquí al frente o de Brasil. Y sin embargo, nosotros le hemos llamado champeta africana a todo lo que no es hecho en Colombia, prácticamente. Entonces, cualquier cosa que no vemos en español es champeta africana. En realidad, tenemos que hacer la distinción de que hay música africana y no es toda África con sus 54 países, sino unos países específicos que nosotros hicimos como un filtro y a través de nuestra melomanía musical es que escogimos unas géneros, unas canciones y específicas, porque no todo el sur, escogimos unas canciones del sur, unas canciones de highlight, unas canciones de Yuri, de Baganga, unas canciones y todo lo que aquí llamamos que la caída de la guitarra, todo lo que tenía que cantar, puede ser afropop, puede ser de Estados Unidos, puede ser de Brasil, todo eso lo configuramos como exclusivos picoteros, que es lo que decía a mí. Y bueno, ahora sí pasemos a la danza. Lo de los bailes cantados, que se da para el género y para la danza, por igual, hoy está siendo patrimonializado también. Donde está el cullerengue, la chalupa. Bueno, el cullerengue tiene 3 ritmos, que son la chalupa, el cullerengue sentado, como tal, la chalupa y fandango de lengua. Además de eso, de ahí se deriva el pajarito, la tambora y otra cantidad de otros temas más que también surgen aquí en el departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano. Ellos se han invisibilizado, siempre decimos, no, que vinieron unos acetatos de África, que no sé qué, pero la base rítmica de la champeta tiene mucho del cullerengue de chalupa. Y de estos géneros, digamos que avanzaron a un género que ya dejó de existir, que fue como el pavo perdido, que se llamaba chaluzonga. Poco lo que conocemos, la chaluzonga es un género previo a la champeta. Ya hablamos de los años 70. La danza. En este contexto de la música tradicional, lo que la gente llama música folclórica, es muy importante también la participación de las mujeres. Es decir, las mujeres eran las únicas que podían cantar. Los hombres no tenían permitido. Hoy por hoy sabemos que tanto mujeres como hombres pueden cantar y tanto mujeres como hombres pueden tocar también estos tambores, estos instrumentos que vemos muy presentes en estos géneros que vamos a describir. Sobre todo porque no eran géneros, al principio eran tradiciones religiosas. Entonces muchas de ellas eran alabanzas a la fertilidad o alabanzas al hombre o a la muerte y las mujeres las que lo hacían. Hay mucha teoría sobre eso, pero en realidad lo que dice Mili es que el machismo que hoy configuramos no existía en otros momentos históricos, sino que el machismo también hace una construcción de los silencios. Bueno, entonces la danza tiene unos movimientos específicos, que la camita, que el caballito, la grapa, ahí está. Entonces esos movimientos, muchos provienen de movimientos de la música tradicional, es decir, de la cumbia, provienen de ahí. Esos movimientos se estaban perdiendo, o sea, hoy estábamos imitando lo que hacía Miley Cyrus, hacíamos otras cosas. Obviamente nosotros siempre hemos estado nutriéndonos del mundo, la champeta nunca se ha quedado quieta, nunca un género del pasado, una cultura del pasado, sino que siempre del presente. Pero hay una medida de salvaguardia para preservar estas danzas. Hay una historia muy interesante en 1986 en el programa Telecaribe, en Caribe Alegre Tropical, un bailarín de música hip hop, que en ese entonces aquí le decíamos de música soye y también le decíamos cibernética, no sabíamos cómo se llamaba Tony de la Cruz, no Tony Cruz, Tony de la Cruz, hermano de José de la Cruz, que bailó con Liz Daniels, una bailarina de música tradicional, terapia, porque la terapia era la danza, el baile. ¿Y yo qué digo? Daniel es la coreógrafa de Shakira. Exactamente. Entonces, Nelly Salas, Nelly Salas fue la bailarina de 1986, bueno, y de antes, Janet Swing, que bailó junto con esta agrupación en Caribe Alegre Tropical de 1986. Ellos ahí hicieron un intento de unir esto que era el baile tradicional de Cartagena con esta vaina moderna y salieron unos movimientos que hoy siguen siendo los que están tipificados dentro de la danza. Sigamos. Bueno, digamos que si tanto el género musical ha sido discriminado porque ha sido difícil para los cantantes de champeta acceder, digamos, a esa industria musical por negro, hay muchas en los relatos
de los champetúos mismos cuentan de cómo ellos por ser negros a veces se les negaba el acceso a sus propios eventos, a sus propios conciertos. La danza champeta también pasó por un proceso de discriminación. Recordemos, hace poco, hace nada, estuvo un intento de censurar la danza de champeta en las instituciones educativas porque se decía que generaba embarazos en adolescentes y que todo era vulgar, que los niños y niñas no podían hacer eso. Entonces, para entender un poco este contexto social de la champeta, que nace siempre y que se está presente mucho en eso, tanto en los pasos de la danza de la champeta como en la resignificación a través de las letras. La champeta a lo largo de la historia ha tenido canciones que han sido íconos, que nos muestran un poco esa resistencia popular, esa forma de cómo le damos la voz a los que no la tenían, de una manera tan popular y tan presente como lo vemos a través de su género musical. Es decir, que las canciones antirracistas, las canciones con contenido, digamos, social, eso no es algo de ahora, no es como que ahora la gente piensa y ahora la gente tiene como mayores elementos, mayores herramientas. No, la champeta de hecho como género musical nace muy contestataria, más nace con un enfoque muy fuerte, muy antirracista, donde se habla del permiso para existir, donde se habla de incluso de tu pelo mucho, de mi casa de bambú, del desplazado, de los de esta música del halcón que habla el encapuchado. del encapuchado, que es un tema que habla un poco del conflicto armado, del paramilitarismo, de las personalidades de Melchor, que habla de la gente negra y lo importante que es la gente negra en Colombia. Bueno, un montón de letras que a través de la historia hemos analizado y hemos entendido. Y de las caricaturas también, que de alguna manera eso tiene que ver también con la cultura cotidiana. De una Sailor Moon, que realmente te estás hablando de unas superhéroes, mujeres, de las pocas que hay en la historia y que por esa época estaban de moda mucho los superhéroes, pero siempre eran masculinos, ¿no? Entonces la Sailor Moon era de esas pocas caricaturas que nos contaban esa versión de superheroínas mujeres que colaboraban juntas para salvar el mundo de todas las familias. Hay una canción que se llama Presidente Negro que es muy interesante para lo que ustedes están haciendo, para su trabajo de investigación. Esta canción es interpretada y compuesta por el maestro Melchor el Cruel y Ángel de la Tinta. Una cosa muy importante es que Melchor fue nominado a Premio de Derechos Humanos por su trabajo como compositor por la Fundación Diagonía. Exacto. Por su trabajo, por tantos años de estar cantando letras a favor de la comunidad. Entonces él hace esta canción que habla un poco de la historia de Juan José Nieto Gil, pero ya ustedes saben, el presidente negro que ha tenido en Colombia, que lo invisibilizaron, lo pintaron, lo borraron, lo ocultaron. Bueno, el disco dice toda la historia del presidente negro como tal. Una canción que ha sido objeto de estudio en los programas de semilleros estudiantiles de los estudiantes de la Bordeaux Montagne en Francia. De cómo ellos entender que la champeta puede ser como un vehículo antirracista, para hablar español y además entendemos un concepto de esta champeta con contenido social. Pero esta no es solo la única champeta, como les decía, hay un montón. De todas las generaciones, de todas las. Exacto, y cómo la champeta se utiliza para contextualizarnos, ¿no? De eso que vivimos en nuestra sociedad. Entonces esa característica está muy presente en eso, pero tiene que ver más que todo con esas vivencias, esos relatos, esos personajes, esos imaginarios que hay en nuestra sociedad. También hay aquí la conexión patrimonial con otros patrimonios, y ahí mismo también cabe. Bueno, aquí hay algo muy importante y paso para invitarles a todos y todas. Este próximo 28 y 29 de septiembre se estará desarrollando en la Casa Museo Rafael Núñez el primer encuentro de patrimonio inmaterial de Cartagena y Bolívar, un espacio académico muy importante donde van a estar las manifestaciones Ángeles Somos, Villa de Barrio de Semaní, que es la Independencia, Champeta, el espacio cultural de Palenque. Entonces, claro, es un espacio muy interesante también para comprender cómo estos patrimonios se conectan entre sí y su lucha por también reivindicarse y reconocerse, porque cada uno ha batallado su lucha de diferente manera, pero. Y cuando vamos a los orígenes de todos se encuentran. Claro, todos se encuentran. Entonces, está chévere también que puedan asistir. Eso a partir de las 4 de la tarde, estaríamos felices de tenerles por allá en este espacio, además para que puedan ampliar esta característica que es la convención del contexto social que tiene que ver mucho con los patrimonios conexos de Cartagena y Bolívar. Bien.
Bueno, el lenguaje y la tradición oral. No solamente hay un léxico, camiseta de meque, secuacita, plena, sisa, cizalla, sino que también hay una narrativa dentro de la champeta. Muchos de estos cuentos y relatos han pasado por el estereotipo de lo que consideramos nosotros vulgaridad, porque hablan de forma, mencionando genitales, mencionando palabras que para este contexto y esta cultura son vulgares, y otros no, otros son narrativas y, digamos, historias que están en las canciones, están en la vida cotidiana de lo que es nuestra cultura. En Cuchilla, por ejemplo, fue uno de los que llevó eso al humor y con cierto sarcasmo, cierto léxico, pues, y vulgaridad, por decirlo de alguna manera, como la gente dice popularmente. Ahora, ¿qué es la vulgaridad? ¿Qué es el vulgo? ¿Qué es el pueblo? No, eso es lo que significaba originalmente. Hoy tiene otro contexto, más poco agresivo contra la sociedad. Pero el tema principal aquí es que esas narrativas se traducen luego hasta canciones. Muchas veces esos chistes de Cuchilla se convirtieron en canciones de champeta. ¿Sí? Ahí podemos ver la relación entre el género musical, como siempre, abrazando cada una de estas características. O sea, el género musical se convirtió en el catalizador y como el hilo conductor de todas las demás características. Entonces, bueno, la narrativa del lenguaje y la tradición oral no es solamente la forma como se habla, sino también las memorias y las historias que hay dentro de esta característica. Siguiente. Bueno, en cultura picotera podemos encontrar algunos pensar, pero muchas culturas picoteras son algo diferente. No necesariamente la cultura picotera tiene que ver con una pedagogía. Ahorita ha explicado un poco cómo nace la cultura champetúa, que tiene que ver mucho con todo esto, con la elaboración de estas máquinas. Nosotros sí entendemos que aunque en un pico no se ponga género musical champeta, sigue siendo una fiesta champetúa. Entonces, aquí en la imagen podemos ver a los hermanos Zambrano, son los fundadores de la Casa Rosada. La Casa Rosada, Los hijos de Víctor Zambrano. Los hijos de Víctor Zambrano son los fundadores de la Casa Rosada de Moraya, que es una casa que hace parte en la caracterización de los espacios como tal de la champeta, que más adelante les vamos a profundizar. Está en la casa por donde pasaban prácticamente todas las máquinas picoteras de Cartagena. Y la cultura picotera no solamente tiene que ver con la estructura del pico en sí, sino con todos, o sea, sus protagonistas, sus eventos, los samplistas, los hacedores de perreo, los hacedores de volúmenes, los hacedores de placa, los coleccionistas, es decir, todo lo que haya alrededor, más allá del género musical, todo lo que haya alrededor de la cultura picotera en general. Su diversidad. Claro, nosotros acá en Cartagena tenemos unas máquinas picoteras increíbles, impresionantes, que son de vieja data, de verdad. Esta cosa, este relato, por ejemplo, el exclusivo, si se dan cuenta lo que tiene el señor en la mano, cuando vayan a ampliar un poco el tema de los exclusivos, era lo que hacían al principio de los 80, que era tomar estos le quitaban la carátula y se quedaban con un tema o los temas que les interesaban. En este caso, si se dan cuenta, casi que todo el disco está inservible, o sea, está pintado. Y aquí donde está el compañero Ángel, Es lo único de música. donde dice exclusivo del Huracán. Es un disco porque de todos los 5 o 6 discos que podía traer canciones como tal, les interesaba nada más ese último. Así que es una franja. Ese es el filtro que decían. Entonces le quitaban la carátula, lo pintaban, que es un trabajo además bellísimo, artesanal, por ejemplo, y quedaba ahí esa canción. Eso es lo que la gente conseguía en ese momento como exclusivo picotero, en ese momento no estaba la plataforma digital, no podían poner una aplicación para detectar qué canción era. Y la competencia picotera siempre era el que mejor llevara el disco más bacano, el exclusivo, el más sabroso, el que a la gente le gustaba. Esos relatos son importantes también tenerlos en cuenta, porque en la actualidad no tengo muy presente el tema de la colocación de música en el TP. Sí hace parte de esos imaginarios y de esa construcción de esta cultura. Entonces, digamos que la cultura picotera tiene que ver con todo eso, y nosotros en el plan especial de Santa Parte lo que hemos dicho es, bueno, tú vas a Barranquilla y la dinámica de los picos es totalmente distinta a la de Cartagena, te vas para Santa Marta, te vas a cada espacio tiene también su libertad de cómo ellos viven y cómo sienten la cultura picotera, pero Su diferencia. no es algo homogéneo como tal.
Por ejemplo, acá se escucha mucho cuando tú vas a los bailes de champeta, el pico, la placa. Animador. Hay en otras partes como en Santa Marta donde no está tan presente eso, o es mal visto, o están cada vez menos utilizando. Y eso también es respetable, porque cada cultura, cada espacio. No, inclusive pone vallenato. Exacto, cosas como que para uno como champetú es como que imposible. Exacto, uno como picotero de champeta, uno nunca, o sea, apenas con camarada como para los dice, acá ya no, es como el vallenato y la neta. Y entonces tienes que tener dos champetas y tres vallenatos porque si no la gente. Y en Bogotá pone música electrónica. Exacto. Bueno, continuamos. Siguiente. Los artesanos y artistas asociados a la fabricación de objetos artesanales de picot es importante porque la cultura picotera se puede expresar desde los que la viven, los que la ejecutan, pero detrás de ella también hay un artesano que crea. Ahora, actualmente los picots son unos videoconciertos, prácticamente son unas tarimas, compran los parlantes y lo único que vale entonces la identidad, la marca, la trayectoria, etc. Pero sigue existiendo todavía ese rezago de esa cultura originaria. No es exactamente la misma porque originalmente hasta los circuitos se creaban en Barranquilla y en Cartagena, principalmente en Barranquilla. Hay que reconocer que ellos avanzaron mucho más que nosotros en la creación, o sea, mucho más que esta ciudad Cartagena de lo que encontramos ahora, porque en Barranquilla se especializaron en los circuitos electrónicos para que sonara mucho mejor. Eso era con tubos, era con una tecnología pues, de los años 60, 70. Y hoy pues hay una recreación de eso, le han llamado turbo, y creo que otra cosa, lo del turbo es un nombre relativamente reciente, pero los picots como tal tenían un aspecto parecido al turbo, no que era exactamente así, porque por ejemplo el Ciclón era una nevera enorme de casi 4 metros de alto y ancho de camarote, o sea, y no era un turbo, era muy diferente un turbo, y estamos hablando de los años 60, pero de todas maneras los turbos sí que se parecen más a esos picots tradicionales, porque en los 90 casi que todos los picots pasaron a un formato de fraccionados, era una cosa vertical donde se pintaba encima de ese fraccionado. Hoy son unos videoconciertos. Estas personas que siguen realizando la labor de crear el molde, de pulir la madera, luego la vienen y la pintan, hay una pintura que hacen que puede ser perfectamente colgada en un cuadro, en una exposición, que es la que colocan en el pico, en el cañamazo, hace parte de los artistas y artesanos asociados a esta cultura. Sigamos. Digamos más rápido para aquí se llega al final. Bueno, yo creo que aquí no hay que hablar mucho, es más verlo. La iconografía de la champeta está muy presente, que cosas que tú ves hecho aquí sin que diga champeta, sin necesidad, ya tú sabes que te está informando, te está comunicando algo, te está hablando, que nuestras paredes y nuestro país colombianas, más propiamente en Cartagena, hablan, que tú ves esas letras como colorines y cosas muy lindas, ya sabes que te está hablando de una cultura popular muy propia. Bueno, portadores de especial reivindicación de la champeta, algo que les decía en mi presentación, y es que siempre que se habla de champeta, siempre hablamos de los protagonistas hombres, casi no se habla de las mujeres. Nosotras aquí en el plan especial de Salvaguardia de las mujeres quieren estar presentes como portadoras de especial reivindicación, es decir, si queremos que cada vez haya más, hay que motivar, hay que fomentar, hay que reconocerla. Y en esta característica no solamente están las mujeres de la champeta, que se dan cuenta que están las emperadoras, que es esta foto que está acá abajo. Allá está mi compañera Valeria Ferrero, la de la gorrita. Aquí está la espectacular Luis Cervantes Martínez. Y allá está Miriam, una chica ahí. Aquí no solamente quisimos meter a las mujeres, sino a las personas sexualmente diversas, es decir, las champetas poco a poco ahí incluyendo también a mujeres lesbianas, a chicas trans, a chicos trans, aunque ustedes no lo vean, ustedes no lo tengan como muy presente, sí están. Algunas son influencers, bueno, la Maura, la Icho, la Paloma, que no, eso es un chiste, no es, pero está pasando. Existen. Y hay otras chicas y chicos, chiques, que lo están haciendo de manera mucho más profesional, incluso con bandas, con agrupaciones, pero que bueno, que poco a poco van ahí, pero que tampoco se les visibiliza de la misma manera, porque cuando una persona trans quiere hacer algo públicamente es un chiste, ¿verdad? Es
refrán. De eso habla un poco de nuestra cultura. La emperadora incluso está trabajando en eso, ¿no? También. Y no solamente de otro documento. La emperadora, digo, que también. Claro, nosotras ahorita tenemos un proyecto que se llama Aleteando por nuestros derechos, donde tenemos 3 canciones que nos pueden buscar en Spotify. Tenemos la primera canción que se llama Niña Mucha, que el nombre está en letra palenquera, lengua palenquera, que significa ven a escuchar, que habla de la igualdad. Todos somos iguales, ya se forma querer, no sé qué, cambiar ese chip, hay que incluir. Está la canción No Está Sola, que es una canción que habla de la violencia basada en género, propiamente de la violencia política y la violencia económica que sufren las mujeres. Está muy interesante. Como que ha llegado el momento, y no a la violencia, que no se repite la historia que te traigo, son como varias historias en una. Y la canción Soy, que habla de la experiencia de vida trans de una persona. O sea, nosotras colocándonos en lugar de una persona como si fuéramos una persona que tiene una experiencia de vida trans. Entonces, eso está ocurriendo muy fuertemente y que son temas además que tienen mucho interés a nivel nacional e internacional, que cada vez con mayor fuerza todas estas manifestaciones que son populares, si tienen un enfoque antirracista, antimofóbico, antitransfóbico, son muy valoradas. Aunque no las valoran aquí, pero tenemos un público muy amplio internacionalmente que respalda. Va a valorar los circuitos. Exacto, porque bueno, claro, hay que entender también que la champeta como género musical también está respondiendo lastimosamente a un tema de capital, a un tema de la industria, que a la industria no le interesan estas temáticas, la verdad. También tenemos personas en condición de discapacidad, tanto bailarines como cantantes de champeta. Existen y están presentes y utilizan a la champeta también como para salir también de ese estado en el que se encuentran, ¿no? Como una forma de motivarse ellos, de sentirse que alguien los escucha, que alguien los ve, que se les valora, y pues es un trabajo también, porque a la final son bailarines o son cantantes y se les paga por eso también. Las juventudes, etnias afro-indígenas y víctimas del conflicto armado. Muy bien. Siguiente. Bueno, nosotros como cultura champetúa tenemos varios eventos festivos importantes. De hecho, nosotros hemos estado en distintas fiestas, hemos hecho parte de las fiestas de noviembre, antes de llamarse fiesta de la independencia, hemos hecho parte de las fiestas de la Virgen de la Candelaria o la Boba, como también le dicen, que está hecha la fiesta del Festival del Frito, que es el Festival del Dulce, que es el Festival del Pastel, que es el cantidad de festivales que hay en ese marco. Pero también tenemos nuestros propios festivales propios, como son el Festival de Música del Caribe, creado por Antonio Mono Escobar, conocido como Mono Escobar, y Paco de Onis, que es un festival que duró de 1982 hasta más adelante y que tuvo 15 versiones. Ese festival está en una pausa, ha durado una pausa que lleva décadas, pero que esperamos que esa pausa se quite. Y este festival dio origen también al género, es decir, ya la cultura existía, pero el género no. Entonces, el género nació como simultáneamente, el festival iba asistiendo y le daba la cara a los del Sucus, a los del Highlight, bueno, principalmente a los del Sucus, para ser más sincero. Y también a los de los géneros latinoamericanos, que uno ya considera africanos, pero que realmente no eran africanos, eran latinoamericanos. Y se visibilizaron en el festival como música del Caribe y crearon ese imaginario. Luego también tenemos el Festival Afrocolombiano de Música Champeta, o llamado Festival Internacional Afrocolombiano de Música Champeta, reglamentado del Acuerdo 014 de 2003 y hoy es ley de la República también, a través del proyecto de ley que está presentando la congresista Carolina Hernández. Tenemos el 13 de agosto como el Día Nacional de la Champeta, que en el marco del festival, ya lo dije, y tenemos el Bando Champeta, la conmemoración que se hace cada 27 de mayo en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad, y tenemos el 3 de junio, 2 días después del cumpleaños de Cartagena, donde también podemos hablar del acuerdo afroindígena o étnico en términos generales que se dio Como por un reconocimiento que tuvieron las comunidades afroindígenas de Cartagena y que sí, la champeta. Somos nosotros. En efecto, hace Nos parte de sentimos, la nos sentimos champetúos. y respaldamos. Bueno, siguiente. Bueno, el espacio físico aquí está bien espectacular. Casa Rosada, no es mía, pero ya es mía. Casa Rosada que queda por el cuartelillo Olaya del Instituto. Cerca de la Casa Rosada queda La Dinámica, que era un grupo Deportivo deportivo y cultural, como muchos sabían en los dinámicos. Sí, los dinámicos, en los 60, 70, en Cartagena había muchos de esos clubes
y hoy en día es un parqueadero que está resistiendo a desaparecer. Hemos tenido muchos espacios que poco a poco se han ido quitando, por ejemplo, frente al castillo de San Felipe, o diagonal más o menos, hay una cosa que es como de autos, ha funcionado a un espacio muy particular, la champeta, la misma cerrezuela que hoy por hoy está restaurada, pero que no se conecta para Es un nada. centro comercial. Y ayer antes hacía especial de música del Caribe. Teníamos la plaza de toros, que está en un proceso ahorita que se ha De debate. de todas, Hay un debate ahí. la plaza del Arroyo, Y el que champetón. hubo un debate si se le ponía champetódromo, pero casi que todo Cartagena salió, ¡ah! Bueno, todas estas eran los del Por sector. un montón de cartageneros y cartageneras racistas, asolapados, diciendo que eso no se puede llamar champetón, porque eso no era nada más para champeta, cuando realmente es un espacio que por muchos años 50 ha sido años. el escenario principal de las fiestas picoteras y que por su razón de ser nunca le ha incluido el espacio a hacer otro tipo de conciertos, Inclusive más religioso. grandes que se han hecho. Es decir, una cosa del nombre no tiene que ver con la otra. Y que cuando tú pides, como picotero o picotera, un espacio en el centro histórico, te dicen, no, aquí no se puede porque para eso tienen la plaza de toros. Ahorita no funciona, está en un estado muy deplorable y deteriorado. Los mismos picoteros han dicho, nosotros ponemos la plata, lo que hay que hacer es Lo invertir. restauraron, si lo quieren restaurar. Exacto. Pues no sabemos qué va a pasar con ese espacio, la verdad, pero es un espacio que está en nuestra memoria Algunos colectiva. quieren hacer un Movistar Arena. Y bueno, aquí hay muchos, ¿no? Los que ya Plaza de Toros. Hay un espacio muy importante que es el Biblioparque de San Francisco, donde hoy funciona el Museo Vivo Champetú y Centro de Memoria Histórica de la Champetú, diferente al que está tratando de construir Mr. Black, que es otro proyecto diferente, de una lógica y una propuesta museológica completamente distinta, por eso es vivo, por eso funciona como centro de memoria, por eso está en el barrio popular como San Francisco. Y por eso nos ha acogido a nosotros por tantos años. Entonces, ¿cómo va la propuesta de Mr. Black? Nos parece interesante también, creo que es necesario apoyarla, pero es otra cosa, es otro proyecto diferente. Que a futuro pues, seguramente estaría Se articulará. en estos espacios físicos de la champeta, al ser una casa museo de la champeta, además. No, pero eso está, ese nombre está en borrador. Ellos están planteándose. Es interesante porque la Está casa todavía museo- están. Ajá. La casa museo tiene unas Sí, es el particularidades. museo de una casa, así no es más nada. Exacto. Bueno, continuamos. Bueno, Bueno, miren, este es el museo del que les estábamos hablando. Museo Vivo de Champetú, o Biblioparque, queda en el Biblioparque San Francisco. Es decir, además de ser biblioteca, de ser un espacio comunitario, también ha abierto las puertas para generar todo tipo de procesos alrededor de la champeta. hoy está restaurado incluso. Ya tiene una obra que apoyó mucho el aeropuerto de Cartagena, Rafael Núñez, y ayudaron a que esta se revitalizara, liberara su espacio, y estamos todavía construyendo para que cualquier persona en el mundo que llegue a ese lugar, ya sea desde la página web o directamente físicamente, pueda consultar todas las características de la champeta, detalles y toda su historia. Siguiente. Bueno, vamos a continuar. Estas son cosas como muy técnicas para cuando uno quiere declarar patrimonio de una manifestación, tiene que encajar en los campos de alcance que tiene la actual decreto, que es el 2358 de 2019, que es lo que nos rige actualmente por normatividad. Una cosa muy importante, y es lo que siempre digo en todas las conversaciones, o sea, los patrimonios son lo que son, su naturaleza. Es decir, tú ves, por ejemplo, las palenqueras son un patrimonio vivo andante, aunque no esté en ninguna lista representativa como tal que diga las palenqueras. Tú ves la gente que hace comida artesanal, todo eso es un patrimonio, la champeta es un patrimonio reconocido por su ciudadanía y eso es independiente de si alcanzamos o no a estar en una lista representativa. Hay que decir con respecto a eso. El 27 de mayo del año 2016 se hizo, yo creo que lo noté, pero no con énfasis, un autorreconocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio de la champeta, y eso ha sido objeto de estudio porque eso poco suele suceder, porque los patrimonios por lo general históricamente quien tenía el aval o la autoridad para patrimonializar algo, por decirlo así, era un grupo selecto de expertos que por lo general eran arquitectos, historiadores o antropólogos, y hoy eso se ha ido desmontando. Hoy los patrimonios ya no son desde el poder hacia la gente, sino de la gente hacia el poder. Entonces es la gente misma la que reconoce su propio patrimonio, lo organiza y le entrega al Estado. Nosotros somos patrimonio por el viento. Y fuimos uno de los primeros patrimonios que se atrevió a hacer ese giro de no ir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Bueno, entonces en los diferentes campos de alcance que están en nuestra normatividad vigente, la champeta encaja perfectamente con 6 campos de alcance, que son lengua, lenguaje, tradición oral, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, artes, actos festivos y lúdicos, patrimonio cultural y material asociado a los espacios culturales y patrimonio cultural y material asociado a los eventos de vida cotidiana. Algunos de estos son casi que literales el mismo nombre de nuestra característica, que además las características de la champeta son de fácil reconocimiento. Y que son anteriores incluso a la normativa. O sea, eran primero las características. Sí, exacto, se actualizó hace poco, 2019. Sí. Bueno, ¿podemos seguir? Este fue el 27 de mayo que les dije. Participaron en total 7.335 personas en todo el ejercicio hasta el año 2016. Entonces, sucede que hemos seguido surgiendo una cantidad de información, de comunidades participando. Ya no solamente lo consideramos patrimonio de Cartagena, sino que hemos entendido que también repercutimos en otros territorios del Caribe. Siguiente. Sí, ya son Siguiente. Este es el mando Champeta del 27 de los mayo. criterios Y la los resolución de la criterios de ONU. valoración también es otra cosa que tienen que tener todas las postulaciones. Tiene que tener representatividad, relevancia y hay otra más. Ahí pusimos aportes académicos como una de las cosas que nos decían era, es que la champeta no tiene casi investigaciones, a eso le falta No, ya lo siguen diciendo. Tienes que tener mucho trabajo, así hay muy poca, no, hay un montón. De hecho, hay gente que sigue diciendo que va a sacar un libro que va a revelar la verdad. O sea, como si esto fuese, como voy a decir la verdad porque todo el tiempo está oculta. La verdad está allí, o sea, está en la vida real, no está en ningún libro. Sí, sobre la champeta se explica un montón de todo. Siguiente. Responsabilidad, debe tener vigencia, debe tener que no es porque ponen eso. Debe ser porque tiene que ser responsable de lo que puede. Responsabilidad mía. A mi colega. Bueno, gracias. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Bueno, Muchísimas gracias por su intervención. Pero vamos con otra pregunta, ¿verdad? ¿Tienen espacio para ustedes una quieren. Sí. Todo está claro, cada uno. No, bueno, de mi parte, primero que todo, agradecer por brindarme este espacio. Realmente, si quisiera, más que una pregunta, es que nos regalen algunos tips, algunos consejos. Nosotros estamos iniciando esto, ¿no? Cuando yo les planteé el tema, bueno, les dije, miren, esto no es desorden, esto no es lo chévere, esto no es la cara bonita de la champeta, esta es la cara que quizás a nosotros no nos gusta y es tocar las puertas y que no te las abran. Como pasó hoy. Exactamente, como acabó de pasar, o sea, casi no lo dejan entrar. No se trata de la cara bonita de la champeta ni del desorden y lo pongo entre comillas, sino de esa fase que quizás casi no nos gusta afrontar y es la información, la búsqueda de la misma, la búsqueda del paso. Ustedes que ya tienen, digamos, por todos los criterios años en esto, ¿qué tipo de recomendaciones, qué puertas podemos tocar, dónde podemos nosotros centrarnos para que nuestra investigación no se quede solamente en esa investigación que surgió en Confonalco, pero que quedó, no trascendió, no fue más allá? Nosotros nos interesa que trascienda de las paredes de Confonalco, que se conozca, ¿no? Y que desde luego se apoye directamente vaya a generar un impacto positivo en lo que ustedes están realizando, en ese proceso que ustedes están realizando, ¿no? Que es realmente, inicialmente mi sueño y ahora el de ellos también que se suman a la realización de este proyecto. Bueno, yo quería decir algo importante y es que yo estudié junto con Mili Historia y Patrimonio en la Universidad de Magdalena, pero actualmente estoy estudiando, ya terminé la maestría en Patrimonio Cultural y Natural y una de las grandes sorpresas que me he llevado en todos estos años de estudio es que todo lo que nos habían enseñado que era patrimonio, pues estaba equivocado. Es decir, nos decían que el patrimonio era solamente un tema de prestigio, de poder, de posicionamiento, pero el patrimonio no es más que un vehículo, un puente para resarcir dignidades humanas. Es decir, si el patrimonio no está cumpliendo con un objetivo ético, social, reparatorio, reivindicatorio, entonces no está siendo patrimonio, es otro nombre. Y sé que el patrimonio tiene orígenes pues, asociados a lo patriarcal, a lo del patrono, a lo del padre, pero hoy se reconfigura, por lo menos en términos de lo que significa
en un vehículo para levantar la dignidad de los pueblos. Entonces, ¿qué pienso yo? Que las investigaciones no pueden caer solamente de quién fue el primero, de quién es el más famoso, de quién es el que pegó más disco, de cuál es el que más viajó a otros países, o sea, un tema de triunfalismo capitalista y comercial, sino abordar sobre las problemáticas sociales de esta cultura. Y esta problemática social tiene fortalezas, pero también tiene debilidades, también tiene fortalezas. Tienen cosas maravillosas que contar dentro de los relatos cotidianos de la champeta. Y este equipo, por más que lleve tantos años investigando, no da abasto para la cantidad de maravillas y de genialidades que tiene esta cultura. Entonces, el llamado que yo hago, pues, particularmente, y creo que el compañero de alguna manera también, es a que las investigaciones sean más humanas, más basadas en el desarrollo ético, desde la dignidad, y no solamente enfocarse en lo estético, en lo superficial o en lo comercial, que es lo que cae muchas veces. Bueno, yo creo que estos espacios son importantes, que los procesos de investigación sin duda alguna son muy valiosos. Creo que es importante también tener en cuenta la responsabilidad que tienen como investigadores, porque a nosotros, bueno, como champetúas nos han instrumentalizado muchísimo. Digo nosotros porque yo también soy champetúa. Entonces, a mí muchas veces me ha llegado un montón de estudiantes y gente que coge y utiliza la información de uno y trae toda esa información y yo después nunca ve las investigaciones o se cambian los referentes, incluso la gente que hace contenido, hay gente que se ha basado mucho en mis textos y luego ni un crédito, ni referente tal, o sea, son cosas muy preocupantes para uno como investigador porque es un esfuerzo muy grande que hace uno para investigar champeta. Es decir, creo que de las cosas que más complejo es investigar sobre champeta, los mismos artistas portadores de la manifestación, como históricamente nos han estigmatizado, explotado, que muchos se van a encontrar con alguna apatía, algún tipo de rechazo, para que lo sepan, no sientan que es como que, ay, pero es que es grosero, es que no, eso ha sucedido muchas veces. Que no les dan crédito, que no les reconocen lo que es. O sacan un artículo en contra. Y lo que ha pasado con muchos textos que son del centro del país es que también hay una visión muy cachaca, una visión muy blanca. Entonces, claro, pues vienen aquí, ven la cultura, van a los bailes, hacen sus trabajos etnográficos y son trabajos etnográficos que no se conectan para nada con lo que uno vive. Entonces, critican es como, van a un baile y ven que una chica está hablando con un baile, entonces, me causa preocupación, es muy preocupante la forma en cómo se objetualizan las mujeres y cómo se sexualizan. Oye, o sea, estaban bailando una camita, o estaban bailando apretados. O por qué no llegas y te acercas y le preguntas a esa chica, ¿por qué de una vas a decir que es que las mujeres en la champeta están muy sexualizadas, instrumentalizadas, no sé qué? ¿Por qué? O sea, porque no entienden cómo funciona, porque hay gente que no, obviamente no entiende cómo funciona la dinámica. Entonces ustedes, mis queridos champetúas y champetúas, como ya se van a volver ustedes también, esos canalizadores de información, por favor respóndanle a ese champetú y champetúa que vive en su corazón. Entonces, eso me salió en cuento. Porque de verdad, o sea, estamos aburridos, estamos cansados, nos emocionamos. Ay, por fin sale el texto tal, que no va a ver. Es una vaina súper egocéntrica, es una vaina súper con una visión muy racista. Sí, o sea, como dice esta vaina. Más que un aporte, está entendiendo. Y la humildad, porque también el autor tiene que ser humilde y entender que está narrando los hechos de una cotidianidad. Entonces, decir, esto que estoy diciendo yo, esta es la verdad, y ahora todo lo demás es mentira, y todo lo que estoy comunicando es lo que va a transformar la cultura, porque antes de mí esto era algo incivilizado y ahora yo estoy civilizando. O sea, es un cuidado que hay que tener, una responsabilidad que hay que tener con la gente comunidad. cuando se sorprende cuando escuchan que tú hablas como, ¡ah, qué bonito habla! ¡Ay, qué bien! O sea, vale, ¿qué está pasando? O sea, como que estos chimpancés, esta gente negra, como hablan de bonito, ¿verdad? Interesante su punto de vista, ¿no, manita? O sea, llevan años luchando por una manifestación históricamente discriminada, cómo no quieren ver, cómo no entienden, cómo no visualizan esa potencia, ese poder que tienen esta gente que son a la final nuestros protagonistas, nuestros portadores. Entonces yo sí les hago esa invitación, claro, pero no es para prevenirlo, pero sí para que sepan también que hay gente que de pronto no le va a gustar de pronto que lo estén entrevistando tanto, que sabe esa sensibilidad también al momento de hacer las
las investigaciones. La estrategia. Si en su vida mundial vieron una cosa fea que les haya pasado, un picón, una champeta, de perderse también de esa, que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Como esa subjetividad que uno tiene también al momento de escribir, que tratar de como mantener ahí como esa postura muy es imposible. Yo siempre veo eso, uno siempre le mete y impregna su subjetividad, su peso. Pero creo que es interesante también hacerlo, como es un grupo tan grande, tan diverso, creo que podría salir aquí un producto muy interesante que para nosotros lo necesitamos. O sea, de entrada ya lo estamos comprometiendo y la estamos comprometiendo para que nos entreguen cualquier insumo, cualquier producto que salga de este proyecto que se ve que pinta muy bien y que vemos que es un proyecto maravilloso. Y además que el racismo y el racismo y la xenofobia también habitan en Cartagena todavía. Cuando yo llegaba, cuando venía, yo cometí el error, por decirlo así, digo así porque por el resultado que se me dio fue el que tuve. Allá abajo, la persona que gira o que da la entrada, yo le dije, vengo a dar un compensatorio de champeta. Pues, toda la estructura hasta de su cárcel, el concurso, o sea, el solo hecho de que yo le diga eso, ya como es posible que tenga un compensatorio de champeta aquí que no te respeto esa. Prácticamente esa fue la reacción de él. Entonces siento que eso tenemos que ir siempre superándolo, porque sí que habitan en nosotros también en Cartagena, y sobre todo en Cartagena, no tanto en Barranquilla, ¿sabes? Pero sí en Cartagena por el mismo peso de la colonia que tuvimos, sigue todavía impregnado en nuestras crianzas. O sea, nosotros todavía seguimos reproduciendo el concepto de champetú como algo negativo, todavía existe eso. Y eso es lo que tenemos que ayudar a superar. Ni siquiera sueño, y no soy vallenata, ¿no? Perdón, no soy cartagenera, yo soy vallenata. Pero. El mismo se uno de mis grandes sueños es que algún día en Cartagena, y no sé si lo alcanza a ver yo o lo alcanza a ver mi descendencia, entender la champeta como un estilo de vida. Claro. Un estilo de vida no cartagenero, sino champetú. Ahora ya tenemos una pregunta. A mí me gustaría saber, bueno, primero gracias por indicarnos, digamos, que todo este recorrido de lo que es la champeta. A nivel personal, digamos que yo tenía como una construcción muy escasa de lo que es champeta, y con todo lo que ustedes han detallado ahora mismo, realmente a uno le queda como que, wow, realmente es mucho más profesional, mucho más por integrar. Y me llevó a preguntar algo que mencionó al inicio, y era como esa concepción de lo vulgar, o si ese estereotipo o ese prejuicio que se ha construido a lo largo de la historia de lo que es la champeta, que han aportado, porque si bien es cierto ahora están en este espacio, y no solo para mí, quizás para otra persona, han deconstruido algo. ¿Cómo han aportado ustedes a esa deconstrucción de esos estereotipos aquí en Cartagena? O sea, no solo como de lo musical, sino si han tenido de pronto alguna oportunidad de otros espacios con otro tipo de colectivos donde hayan podido empezar a deconstruir esas imágenes. Nosotros siempre hemos estado detrás del telón, sobre todo al principio. En 1997 no éramos tan visibles, sino que éramos los que estábamos detrás de la producción musical, de los cantantes, de la cultura picotera. No éramos casi que nada visibles realmente. Pero siempre tratando como de dialogar con los protagonistas que producían sobre todo música, cultura picotera, gráfica. En el principio estamos hablando del 98, del 99, del 2000. Así comenzamos, como tratando de incidir en un diálogo para que ellos también la estigmatización, porque ellos a veces ni siquiera llegaban ni a comprender el racismo que ellos mismos que vivían. Cuando ellos se pasaban sorprendiendo, ay, no me daron el no podían creer que el nivel de racismo y la xenofobia era tanto que, por ejemplo, en un concierto del mismo Viviano Toro no lo dejaban entrar al mismo a su propio concierto. Y cosas como esta tan terribles que vivía, porque yo tenía vivir que el racismo, que la xenofobia, que el clasismo lo vivía yo también, o sea, yo también lo recibía. Y yo abandoné todo eso con mi equipo de trabajo en el año más o menos 2010, 11, por ahí. Yo no soporté más eso, yo dejé tirado esa vaina y me fui para un municipio que es Urbana. Ahí conocí a Milicet
ella entró a la fundación y ella fue como la que reactivó todo, que Dios que ya no podía más. Y ella ha tenido como unas estrategias distintas, porque lo que hemos hecho ahora es tratar de, no tanto como estar detrás del telón, sino más bien ahora sí delante y comenzar a ya hablar, así como estamos haciendo hoy aquí, con la misma música, con lo que producía Pico, sino con la gente, de que la cultura champetúa hay que mirarla con otros ojos, no solamente con los ojos del prejuicio. Ahora, el racismo, el clasismo, existen en todas las culturas, todavía no hemos podido desprendernos de él, y la vulgaridad, que como les decía, también ha salido desvaneciendo por el tema del patrimonio, que ha ayudado mucho a que realmente podamos comprender que es un tesoro lo que tenemos, y no una maldición como en algún momento creían algunos. Yo creo que algo muy importante para estos procesos es la. Es decir, o sea, puede venir mucha gente a decirte tú eres esto, tú eres lo otro, pero si tú eres consciente de lo que tú eres, de tu identidad, te apropias de tu manifestación, de tu patrimonio, que tú tienes otras lógicas, tienes otras formas también de cómo entender el mundo, ¿no? Entonces yo creo que Son champetúos. Y te digo que como 3, 4 gatitos y así como. Y después cuando terminábamos la charla otra vez decían, bueno, ¿quiénes son champetúos? Y ya ahí incrementamos. No todos subían la mano, nunca pasado, pero sí subían. Hoy por hoy vamos a muchos espacios y hago el mismo ejercicio y casi que todo, o sea, es al revés. Desde un principio la gente, claro, ¿quién va a querer autorreconocerse como champetúo si todavía seguimos en ese imaginario de que la champeta es violenta, que es vulgar, que no sé qué? Pero cuando ya lo entiendes, dices que es un patrimonio, es que esto es una danza, es que esto es una cultura, es que esto tiene todo un reconocimiento, un contexto, un recorrido, ya la gente empieza a valorar su cultura. Y creo que también hay gente que ha intentado, ¿no? No, hoy decimos la champeta salvavidas. Existe un eufemismo que es la palabra champetero. Que yo no soy champetero, yo soy el champetero. El champetero es el bandido y el champetero es el que le gusta la música. Es algo que yo creo que nos sigue haciendo daño, porque a la final estás diciendo entonces que el champetúo es algo malo, ¿verdad? Entonces, claro, vamos siempre a los espacios y decimos, las palabras tienen un valor muy importante. No es como que el héroe, el champetero, el champetúo, ay, es lo mismo, no. Tiene un contexto, y es que la palabra champetero por eso no me gusta, porque de alguna manera, cuando empezamos a utilizar esa champeta, de alguna manera seguimos invisibilizando, seguimos también maltratando, por así decirlo, a estas comunidades. Entonces, yo creo que ese proceso también de reconocernos como champetúos y champetúas es súper importante para que estos procesos se vayan entendiendo. Lo mismo pasó con la palabra palenquero, por ejemplo. Lo mismo pasó con la palabra negro, que hoy por hoy la gente, bueno, soy negro y que. Sí, afro es la versión terapia de la champeta. En un momento. O sea, cuando decimos no, que es terapia, no champeta, es como decir soy afro, no negro. Es lo mismo. Soy champetero, ahora sí champetúo, o sea, champetero no existe, una forma de. Bueno, ya lo hicieron existir, pero su origen, como tú estás diciendo. Y eso es independiente a que los artistas lo digan, porque hay artistas de champeta que dicen, champetero. Porque están en una dinámica de moda, o sea, pero van a regresar otra vez al concepto. Lo mismo que pasó como la terapia, que era una moda, o sea, era como, ay, no le vamos a poner champeta. O con ranchan con, ¿cómo se llama el otro? Paletero. Otra cosa que hacen, guarapo, que algunos ya después de que les presiono y les digo, pero ¿de dónde viene guarapo? Guarapo, terminan reproduciendo, bueno, en total sí, esto es como un género de la champeta. O sea, terminan como aceptando que todas las lógicas Por eso también son las mismas. Yo hago champeta urbana. O yo hago guarapo, prefieren que se llame guarapo, que se caguapanera, lo que sea. Yo hago ranchan, yo hago ranchan, yo hago no sé qué. Champeta, o sea. Permitan demostrarles cómo se llama un grupo de nosotros. Miren. Los champos. Muy bien, muy bien. De hecho, el tema, creo que es el 7, ¿verdad? De Viviano Torres, Anne Swing en 1984, se llama El Champe y hace alusión a la cultura champetúa en un momento donde estaban haciendo el género. Y el mismo director de la agrupación, el manager, no permitió que la letra saliera porque hablaba era de champetúa, la champetúa, del champe. Y terminaron que baila mi yuyú y otras cosas. La canción decía, baila champetúo, y le pusieron, baila mi yuyu.
Porque no, Censurada desde el 80. claro que no vamos a decir que vaya a O sea que me pueden censurar el grupo. Me pueden censurar el grupo. Vean, un día llegó la policía al museo de Rafael Núñez porque estábamos haciendo un conversatorio de Chapel y nos metieron la policía porque el conversatorio era de Chapel. ¿Hace cuántos años? Fue como que 4 años. Sí. Ya no hace nada. Eso fue en el 2019. Ya antes de pandemia. Bueno, en la Casa Museo de la Carmiña hay eventos de todo ahí. Las bodas más top de Cartagena. Tuvo un momento anti-Chapel. Ponen un montón de música durísimo que aunque uno le dice, cuando tiene que comprar, no puede, porque es una vaina presidencial, Exacto. nada, ponen lo que les da la gana. Y ese día no había ni música ni nada, pero como estábamos haciendo un conversatorio y estaba el rey de Roche, pero la gente, o sea, como el pico, llegó la policía, que porque había mucho ruido, que había recibido muchas quejas, que no sé qué, o sea, no. Oye, era un parlante, no teníamos el rey, teníamos a la gente. Hace poco con incluso con un proyecto que se llama Champeta para niños y niñas. Usted lo puede buscar en el Universal. Publica la nota en Universal. Tony Cruz lanza su proyecto de Champeta para niños y niñas, que es un proyecto lindísimo, además. Y los comentarios eran, no, yo no le voy a poner eso a mi hijo para que se levanta machete, para que se mate, eso es horrible, porque le enseñan eso a los niños, por supuesto que no se lo usan, ni siquiera he escuchado de qué carajo estás hablando tú, pero como dice que Champeta para niños y niños, ya la gente en su viaje discriminatorio y racista, ya enseguida vamos a volver a los niños fastidiosos. Es lamentable, es una lucha y nosotros tengan la plena certeza que nos sumamos a esa lucha. Gracias por acompañarnos el día de hoy y tengan la plena certeza que todos los resultados que de aquí salgan de nuestro deseo es que se pueda trabajar en conjunto, porque el deseo es un solo, es trabajar poco a poco aportando un granito de arena a derrumbar esos estereotipos que no son para nada buenos. Bueno, mándenos el logotipo de los champes y los invito también a que hagan parte del plan especial de salvaguardia activamente. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte del plan especial? Bueno, necesitamos un certificado de la universidad donde se nos autorice a que este grupo, semillero, está contribuyendo con los documentos que se van a entregar al Ministerio y al Consejo Nacional de Patrimonio para que coloquen el sello de patrimonio defensivo a finales del año 2024. Entonces, lo primero que necesitamos es como alguna formalidad donde este semillero se vincula, puede ser a través de una carta o lo que sea, se vincula exactamente, se vincula al plan especial de salvaguardia de la patrimonio. ¿Te incluyo? La otra semana empezamos a trabajar y